Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más de Incomex, en este caso transmitida a través de nuestros canales de podcast, pero también en la plataforma YouTube. Mi nombre es Saúl Ramírez y hoy vamos a hablar de un tema pues que siempre debe ser prioritario para las empresas que exportan, sobre todo en México, pero pues al amparo de un tratado de libre comercio, que es el análisis y comprobación de origen de las mercancías, si lo que queremos pues es aprovechar una preferencia arancelaria. Y hablando específicamente del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pues este tema cobra aún más relevancia en el contexto de la muy próxima revisión del acuerdo. Y bueno, pues para hablar de este tema están con nosotros dos expertos de Roots Technology, empresa de desarrollos tecnológicos en materia de reglas de origen, Moisés Zabaleta y Sagnité Carvajal. Hola Moisés, hola Sagnité, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal Moisés? Sagnité? Bueno, pues ellos suman mucha experiencia y conocimiento en el diseño y aplicación de políticas públicas de comercio y acuerdos comerciales, justamente con especialidad en reglas de origen, en determinación y certificación de origen también. Y bueno, pues ambos desempeñaron funciones de negociación y facilitación comercial en la Secretaría de Economía en diferentes periodos. Y bueno, qué mejor que ellos para hablar de este tema, dos personas completamente calificadas. Estamos muy contentos de tenerlos en este espacio. Y bueno, pues para empezar, Sagnité y Moisés, tenemos que como en la negociación del Telecan que dio origen al TEMEC, ahora el origen de las mercancías que transitan en América del Norte se vuelve un tema central para la primera revisión, que es además una demanda histórica de Estados Unidos a México, ¿no? Y sumado a esto tenemos pues los aranceles que han sido impuestos por el presidente Donald Trump, que tienen además su propio rumbo y bueno, que están modificando el concepto de libre comercio. Y me gustaría iniciar preguntándoles qué papel juega en este contexto o cómo se resignifica la determinación del origen de las mercancías. Sí, muy buenos días y gracias por la pregunta. Primero que nada, es importante señalar de que dentro de todos los tratados de libre comercio, para efecto de poder gozar de las preferencias arancelarias, se requiere de cumplir con las reglas de origen establecidas en cada uno de los tratados. En el caso del TEMEC, pues evidentemente cuando entró en vigor, hubo cambios importantes en diversos sectores que se habían considerado de importancia o de sensibilidad dentro de la negociación y por lo tanto las reglas de origen fueron mucho más estrictas y pues las empresas tenían que adaptarse a estas nuevas reglas, a estos nuevos requisitos que estableció el TEME cuando entró en vigor, pero con las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos, esto toma más relevancia. De alguna manera, muchos productos que tenían un arancel de nación más favorecida exento o era cero, regularmente no presentaban certificación de origen o no se preocupaban por cumplir con la regla de origen porque ya tenían el cero arancel, aunque no entraran bajo el tratado. Pero con los aranceles adicionales establecidos en Estados Unidos, esto toma más relevancia porque ahora sí las mercancías que antes ingresaban con cero arancel, ahorita tienen que pagar un arancel adicional. Y cuando estaba en vigor el IEPA, todas las mercancías originarias bajo el TEMEC estaban exentos de este arancel, entonces las mercancías tenían que ser originarias y por lo tanto los productores tenían que cumplir con las reglas, ¿no? Para efecto de evitar estos aranceles adicionales. Ahora que está en los aranceles bajo la 122, de igual manera, los productos originarios están exentos de este arancel y por lo tanto las reglas de origen tienen gran relevancia para poder evitar estos aranceles, ¿no? Adicionalmente, el juego que tiene Estados Unidos dentro de todas estas diversas medidas arancelarias que está aplicando, ya no solamente un productor se tiene que fijar en cumplir con las reglas de origen del TEMEC, sino también cumplir o revisar cuál es el contenido estadounidense que tiene en sus productos
ver si es posible que el hecho de tener contenido estadounidense pueda disminuir el impacto de estas medidas, específicamente bajo la sección 232 para autos. Entonces, todo esto seguramente va a formar parte de la revisión que se va a hacer del TEMEC en los próximos meses. En ese sentido, Moisés Agnité, regresando al tema de la demanda histórica y justamente ahorita con lo que cerraba Moisés, cuando Estados Unidos le entra formalmente a la revisión del TEMEC en materia de reglas de origen o de cumplimiento de reglas de origen, respecto a lo que demandó en la renegociación del Telecán ahora TEMEC, va a encontrar, digamos, un mejor escenario, va a encontrar un México que le dio mayor seriedad a la determinación de origen para el traslado de mercancías, o qué es lo que va a encontrar Estados Unidos, cómo ven ese panorama. Bueno, en cuanto a cómo ven los países, particularmente México, la determinación de origen, podemos decir que antes de TEMEC, en general las empresas lo veían como un mero papeleo o una especie como de requisito como extra. No le tomaban como que cierto peso. Sin embargo, a raíz de justo estos cambios en reglas de origen que se endurecieron, de Telecán a TEMEC, por ejemplo, o incluso este tema que menciona Moy, ¿no? De los aranceles a los productos que no son originarios TEMEC y la parte del contenido específico de insumos en Estados Unidos y demás, cobra una relevancia aún mayor. Entonces, las empresas están dejando de ver esa parte de las reglas de origen como un papel adicional o un requisito que tal vez sí, tal vez no, y entonces están empezando a transformar eso en algo estratégico. Y si no lo están haciendo, es algo que sí deberían empezar a revisar. Es decir, cómo puedo utilizar las reglas de origen a mi favor, entenderlas, ponerlas en práctica, pero también no hacerlo meramente con la información que les dan los proveedores, ¿no? Sino ya tienen que empezar a revisar también pasos hacia atrás, empezar a certificar sus cadenas de proveeduría, por ejemplo, para tener algo robusto y en caso de alguna revisión o similar, entonces poderla atender y responder de forma correcta en estos puntos. Digo, y ante la renegociación, pues sabemos, bueno, revisión, sabemos que, pues, punto importante o en lo que sí o sí se van a empezar a revisar estos temas son reglas de origen y sabemos que no es para hacerlas más flexibles, sino todo lo contrario. Se va a buscar un endurecimiento de reglas y pues en esto cada país debe poner como sus condiciones, sus límites, todo siempre de la mano de las industrias para poder hacerlo de la mejor manera. Gracias. Moisés, el tema de lo que encontrará Estados Unidos en esta revisión, y ahorita le entraba un poquito a Agnité, pero sí, puedes tú también apoyarnos con desarrollando un poquito más acerca de eso. En estos últimos años, es decir, el balance que haga Estados Unidos de estos últimos años, ¿será positivo o cómo lo ven ustedes? Es importante destacar que cuando inició la administración Trump, se señaló básicamente tres cosas muy importantes, ¿no? Primero, el déficit comercial que tenía Estados Unidos prácticamente con la mayoría de sus socios comerciales. De alguna manera, Estados Unidos considera que los países no le dan el mismo trato a Estados Unidos, considerando no solamente los aranceles, sino también barreras no arancelarias, impuestos internos y algunos otros temas relacionados con el intercambio de mercancías, ¿no? Y la tercera es el incremento de las importaciones que pueden conllevar a temas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, estos tres elementos que de cierta manera forman parte de la política comercial estadounidense también van a estar presentes dentro la revisión del tratado. Y a partir de ahí, de alguna manera, se van a formular propuestas, se van a definir ciertas disposiciones que aseguren que Estados Unidos pueda tener el balance que está considerando, ¿no? Evidentemente, al momento de que se dieron las medidas adicionales por parte de Estados Unidos, tanto del IEPA como de la sección 232, todos los países entraron en pláticas con Estados Unidos, incluyendo México. Entonces, de alguna manera, todo lo que se ha platicado, todos los acuerdos que se han hecho a nivel bilateral entre México y Estados Unidos para efecto de estas medidas adicionales, pues también va a estar dentro de la canasta
que se va a platicar para la revisión del tratado, ¿no? Y de alguna manera Estados Unidos ha señalado que las pláticas de revisión van a ser bilaterales. Esto significa que primero va a hablar con México y posteriormente con Canadá para revisar todos los temas de interés de Estados Unidos, de interés de México y Canadá, y también de interés de la región de América del Norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como se van a definir cuáles van a ser las acciones específicas que se van a revisar dentro de la revisión. ¿Sabías que un error en la manifestación de valor electrónica puede poner en riesgo tus operaciones, retrasar tus importaciones y generar sanciones costosas? Con la plataforma de iExport conviertes este requisito en un proceso claro, controlado y alineado con los criterios de la autoridad. Centraliza tu información, da trazabilidad a cada operación y asegura que los datos declarados reflejen correctamente el valor de tus mercancías. Así, reduces riesgos y evitas inconsistencias con mayor certeza y respaldo documental. Porque cumplir no solo es presentar información, es presentarla bien. Descubre cómo fortalecer tu cumplimiento. Visita la página web iexport.com. ¿Cuáles son, puntualmente en la práctica, en la operación, Sagnité, si empezamos contigo, cuáles son los errores más comunes, digamos, desde la selección de proveeduría? Porque a lo mejor desde ahí inicia el tema. Obviamente todos los procesos administrativos internos, que también son un mundo aparte. Y luego la determinación de origen de las mercancías previo a la exportación. En este caso, hablando en el marco del TEMEC, pues al mercado principal que es Estados Unidos. ¿Qué es lo que detectan en esta operación? Ok, me voy a ir como desde el primer paso hasta el último con los errores más comunes que generalmente vemos en las empresas. Empezamos en la parte de la fabricación o el diseño del producto, o sea, desde ahí. Muchas empresas siempre dejan de lado el tema de origen, como que internamente las empresas están fragmentadas, o sea, sus departamentos están tan aislados uno de otro que no existe la comunicación necesaria entre ellos. Entonces, el área de diseño, por ejemplo, que es la encargada de decir, ok, este es el nuevo modelo que vamos a fabricar y demás, empieza a realizar todos sus diseños, empieza a hacer la lista de insumos y demás que necesitan, sin considerar a las demás áreas. Y de ahí entonces ya pasa como al área de compras o el área que corresponda, y el área de compras va a hacer su propia evaluación de proveedores, cuidando principalmente la parte de los costos, porque es al final como punto importante, ¿no? La utilidad en las empresas, entonces es su trabajo cuidar esa parte. Pero no existe esta comunicación ni entre ellos, lo suficientemente robusta, ni con el área de comercio exterior o compliance. Porque ya que se hizo esta parte de la fabricación del producto, ya se compraron los insumos, etcétera, entonces pasaría que el área de ventas haga lo propio y entonces coloque el producto en los mercados, y ya entonces cuando van a decir, híjole, es que si hice un contrato con Estados Unidos y necesito que ahora sí comercio exterior te involucres y me ayudes a exportarlo, entonces comercio exterior va a decir, oye, espérame, necesito hacer un análisis hacia atrás. Y entonces, como que necesitas hacer el análisis hacia atrás. Y entonces, oye, compras, necesito que me digas quiénes son todos los proveedores de todos estos insumos. Oye, diseño, necesito que me digas las características de estos insumos y demás para que yo pueda hacer mi trabajo. Y entonces es ahí donde empiezan a encontrar ciertas trabas o frenos de, es que los proveedores no me están dando los documentos que necesito, porque a lo mejor desde el contrato con el proveedor no le exigiste una declaración o certificación de origen de cada uno de los insumos. No le pediste que fuera originario o que cumpliera con ciertas condiciones o requisitos que comercio exterior necesita que se cumplan hacia afuera, por ejemplo. Entonces es ahí donde empiezan a atrasar las operaciones, y si no las atrasan, entonces el producto como tal ya no puede ser parte de esa estrategia que a lo mejor quería alcanzar la empresa, ¿no? Porque lo estamos viendo de manera individual. Ahora bien, si llegamos a esta parte de comercio exterior, muchas veces también encontramos retos en cuanto a interpretación de las reglas, por ejemplo. Y las reglas de origen, pues si ya las hemos consultado, pues no son textos muy sencillos de entender, ¿no? A veces están como un poco complejos y necesitan ser descifrados, adicional a que traemos ciertas letras chiquitas o disposiciones adicionales alrededor de todo el tratado, ¿no? No suele estar todos los textos juntos o todos los puntos importantes en un mismo lugar, sino que a veces te refieren a otro párrafo, a otro capítulo, a otro artículo y demás. Entonces, muchas veces se puede perder de vista toda esa información y no la tenemos concentrada en el mismo lugar. Suele pasar también que cuando comercio exterior está haciendo sus propios análisis de origen, se van como por la regla principal, lo que todos sabemos de cajón, ¿no? Háblese de un BCR, háblese de un salto, etcétera.
pero perdemos de vista que también existen otras opciones o alternativas que pueden ayudar a que ese producto, así como está, pueda alcanzar el cumplimiento del origen. Entonces, ese es otro como punto importante justo en esta parte de la evaluación. Si seguimos más adelante y resultó que sí es originario, entonces pueden emitir esta parte de la declaración o certificación de origen según corresponde. Y vemos que hay veces que cometen algunos errores en el llenado o que no tienen también la parte de todo el documento o el reporte documental hacia atrás para poder decir plenamente o con toda la confianza que ese producto es originario y que aquello que estoy firmando es completamente verídico y me consta. Entonces, esos son como otro tipo de errores que a lo mejor nos podría parecer pequeño de, no puse el teléfono, no puse un correo electrónico o algún dato de ese estilo, pero son detalles en los que países destino suelen fijarse y de ahí pueden detonar revisiones. Digo, por muy pequeño que nos parezca a nosotros, de ahí pueden empezar a revisar estas partes. Y un paso posterior, ¿no? Sabemos que pueden hacer revisiones de esas cosas que ya se exportaron, revisiones hacia atrás durante un periodo aproximado de 5 años y luego las empresas pues tampoco tienen esto presente y ya sea que o no guarden la información, no la tengan organizada de manera correcta o de plano no la consiguieron porque pensaron o no sabían que se iba a necesitar tal vez o pensaron pues que nunca les iba a pasar, ¿no? Entonces son como los puntos más relevantes que rescataría. Moisés, hablamos de una complejidad administrativa por lo que comentaba ahorita Sagnité del proceso tan extenso, pero también técnica que tiene que ver con la interpretación de las propias reglas, ¿no? Y al final, al mismo tiempo, digamos, de una demanda de mucha precisión para adecuarnos no solamente a lo que dice el determinado tratado, sino también a requerimientos o análisis que hagan en los países destino, donde se compra la mercancía, digamos que también lo aborda ahorita Sagnité. ¿Qué hace falta a las empresas para cumplir con estas complejidades que, bueno, en suma representan todo el mundo en la operación de las empresas, ¿no? Sí, las empresas de alguna manera tienen que tener la posibilidad de realizar análisis técnicos y análisis específicos sobre proveeduría con el fin de poder tener claramente interpretada la regla de origen, ¿no? En la mayoría de los tratados, la regla se define a través de cambio en clasificación arancelaria o totalmente obtenido o valor de contenido regional, ¿no? Entonces, un cambio en clasificación arancelaria implica conocer exactamente todas las clasificación de los insumos y del producto final. Una regla de cambio de partida puede ser muy flexible, pero también puede ser muy estricta, dependiendo de dónde está la clasificación de cada uno de los productos, ¿no? Una regla de valor de contenido regional se manejan en los tratados alrededor de 7 metodologías. En el caso de Temex se maneja valor de transacción y costo neto, pero cada metodología, cada tratado tiene sus especificaciones. Hay ajuste al valor de los materiales en cada uno de los tratados que a veces no es el mismo. Para poder determinar el valor de transacción, también se tiene que revisar de alguna manera cómo se determina este valor. Hay definiciones de lo que significa cada uno y puede haber ajustes a este valor de transacción dependiendo del tratado. Entonces, todos esos detalles los tiene que conocer la empresa para poder hacer el análisis. Y una vez hecho el análisis, pues tiene que tener toda la documentación que pueda demostrar que efectivamente el producto es originario al momento de que la empresa hizo el análisis. Aquí no solamente es que cumplir con la regla. Al momento de que hay una verificación de origen, las empresas tienen que guardar toda la documentación y toda la información relacionada con la determinación de origen, ¿no? Entonces, muchas veces el producto es originario, se sabe que es originario, pero las empresas no guardan la documentación para poder demostrarle a la autoridad que realmente fue originario. Entonces, ahí las empresas tienen que tener la posibilidad de contar con un sistema que les permita tener los expedientes del origen de las mercancías de manera sistemática para poderlo presentar a la autoridad cuando se requiera, ¿no? La importancia aquí es de que una mercancía que se exporta bajo trato arancelario preferencial tiene que tener atrás toda la trazabilidad de que los materiales que se utilizaron
fueron originarios o si no fueron originarios, que la regla permitió que se podían utilizar estos materiales de terceros países. Y después demostrar que esos materiales realmente fueron los que se utilizaron en la producción de esa mercancía y después que esa mercancía producida fue la que se envió al otro país, ¿no? Con derecho a la preferencia arancelaria. Y todo eso es lo que hay que tener la empresa y en determinado momento, ahorita es un desafío porque muchas empresas tienen la información, pero la tienen en diversas áreas. Y como decía Sagnité hace un rato, o sea, no tienen comunicación las áreas, entonces cuando les llega una verificación, implica que tienen que buscar toda la documentación para poder hacer la respuesta que pide la autoridad. Prácticamente una auditoría interna, ¿no? Para llegar a esas conclusiones. Sagnité, para ir cerrando, ¿cómo puede ayudar Roots a las empresas para resolver todos estos retos que ya muy bien describieron ambos? Roots es una solución tecnológica. Como tal, el servicio que brindamos es apoyar a las empresas en la gestión del origen, desde la parte de la determinación del origen, interpretación de reglas, la emisión de la certificación de origen y en la parte del respaldo documental. Son como los 3 rubros principales que cubrimos de este lado. Tenemos una herramienta denominada Roots, que se encarga justamente con 3 módulos principales que denominamos Drop Mode, que es la parte de diseñar el producto para asegurarnos que cumpla con la regla de origen desde previo a su fabricación, o incluso si ya está elaborado el producto, verificar que cumpla con la regla de origen, pero también nos da opciones de qué insumos podemos cambiar y demás. El módulo 2 es el Origin Express para hacer el cálculo de origen, contemplando esto que les mencionaba de todas las opciones que existen para que el producto sea originario, contemplando incluso las otras instancias. Me da el resultado de cada uno de los métodos con una explicación de por qué sí o por qué no está cumpliendo con cada uno. Y como tercer paso o tercer módulo tenemos lo que conocemos como el File Tracker, que nos ayuda con la emisión de la certificación de origen y además nos ayuda a organizar y guardar toda la documentación mínima necesaria que necesitamos para atender correctamente una verificación de origen. Muy bien, pues muchas gracias, Moisés, Sagnité. Aquí van a aparecer en la pantalla tus datos de contacto y redes sociales para todas las empresas que estén interesadas en buscar a Roots para pues facilitar todas las actividades y tareas relacionadas con la determinación de origen, evaluación y determinación de origen de las mercancías. Así que no duden en contactar a Moisés, a Sagnité, pues para conocer esta solución. Y bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Nuevamente un reconocimiento y agradecimiento por el tema a Roots, a Moisés y Sagnité. Y bueno, si les gustó esta transmisión, les invitamos a compartir el video con sus colegas, con sus compañeros de trabajo y con todas las personas a las que crean que les puede servir lo que aquí platicamos el día de hoy. Mi nombre es Saúl Ramírez y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.